clase. Bueno, pues buenas noches. Yo quisiera hoy terminar todos los profetas después del exilio, al exilio de Babilonia. Ya en la clase anterior les había contado, ¿verdad?, que el exilio es para Israel tan importante como el éxodo, ¿verdad? Sí, ya lo captaron eso, ¿verdad? Y la forma como está presentado el libro, está presentado primero en los profetas menores, que son los que vamos a ver ahorita, pero Amós, Oseas, pues tienen poquita, es muy pequeño el libro, están entre los profetas menores, pero están un poquito anterior al tema del exilio. Luego vimos los profetas mayores, que están con toda la temática del exilio, y luego tenemos estos que son posteriores. Así es que yo quiero que por favor tengan bien claro que el profeta, cuando hace sus denuncias y cuando hace sus anuncios, pues tiene que ver con su contexto histórico, ¿verdad? Entonces no es algo así como que baje de la nada, pues algo así que le empieza. Otra cosa que quiero que tomen en cuenta, sobre todo en estos profetas menores, es que no fueron toda la vida, no profetizaron toda la vida. No sé si han notado eso. Es un periodo. Sí, sí, ya lo notaron. Sí. Incluso vamos a ver aquí en estos profetas que a veces fueron cuestión de meses, de un año y en un año y entre finales de un año y principios del otro año y nada más, ¿verdad? Y que esa predicación, por decir así, se recolectó. Y si ustedes hacen una profundización, pues se van a dar cuenta también que el ministerio de Jesús es de poquito tiempo. Cuando los evangelios hablan de Jesús, de su ministerio público, si ustedes ponen atención, se van a dar cuenta que los sinópticos prácticamente lo que presentan es casi un año y medio de la predicación de Jesús, un año y medio. ¿Por qué se dice que su ministerio fueron 3 años? Pues porque en el Evangelio de Juan se presenta que Jesús vive 3 Pascuas. Entonces, al menos así está relatado. Pero a eso ustedes tienen que ir comprendiendo cuando ustedes tienen esta oportunidad de estudiar. No pueden quedarse solo con la visión teórica, sino que ustedes deben ir como conectando todos los textos que ustedes van conociendo y darse cuenta que casi que no, la historia de la salvación, pues básicamente es el amor de Dios que se presenta y la tragedia de que el hombre no sabe corresponder a ese amor. Hasta el día de hoy es lo mismo. Y a está Jesús que viene, que da la vida, un amor incondicional, pero igual nosotros no respondemos a ese amor. Ese es el tema. Ese es el tema de los profetas y ese es el tema actual y es el tema de Jesús y es el tema de todo el tiempo. Entonces, nosotros tenemos que ir comprendiendo muy bien el contexto histórico. No sé si tienen dudas hasta aquí de algo. Yo recuerdo un poco que Abdías ya lo había adelantado la semana pasada o no dio tiempo. Abdías, sí. Sí, ya habíamos hablado algo, licenciada. ¿Verdad? A la carrera un poco, ¿verdad? Decíamos que era el libro más pequeño, ¿verdad? De la Biblia con Correcto. solo versículos. ¿Sí se recuerdan? Ajá. Y por eso está en los profetas menores, ¿verdad? Y tiene un solo tema, ¿verdad? ¿Cuál era? Es
el poder del Señor Bien. y de justo juicio en el día del Señor, así como está. Ajá. También se habló de Esaú y Jacob, puso un ejemplo de era la... contra Edom, ¿se recuerdan? Exacto, exacto. Okay. Ajá. Edom, que era, o sea que el único tema es contra una sola nación, que es Edom. Así es. Edom. Ajá. Edom es el pueblo que sale de Saúl, el Correcto. hermano de Jacob, ¿verdad? Sí. Sí. Entonces dijimos que de Los esos edomitas. Sí. salían dos pueblos, Sí. Edom e Israel, porque se recuerda que Israel. a Jacob se le cambió nombre, ¿verdad? Así. Entonces, es una fuerte invectiva, decía dijimos que eso era como una amenaza tal vez contra este pueblo. Y hay que entender este mensaje. Es necesario percibir los problemas que decíamos que habían en ese momento, ¿verdad? Hay que comprender, hay que tener ese juicio propio del tiempo para comprender la convicción de ese profeta, que es el poder del Señor. Él es poderoso y sus juicios son justos. Y entonces el día del Señor es un día en donde Él se va a manifestar con toda plenitud, decíamos, ¿verdad? Correcto. Y hablábamos también rápidamente, vamos a ver, el contexto entonces presenta ese único tema como una fuerte invectiva contra el pueblo de Edom, o sea, también llamado Idumea. Y habíamos dicho que para entender ese mensaje, lo que está escrito ahí, es necesario percibir los problemas y los parámetros de juicios propios de esa época, ¿verdad? Ajá. Eso es para todos los textos, para todos los profetas. Bueno, entonces ahora pasamos a Ageo. Fíjense que este es también pequeñito, tiene apenas 2 capítulos y 38 versículos. Ya se dan cuenta por qué se llaman profetas menores, ¿verdad? El lugar que ocupa es casi el 10º, según el tamaño, en algunas Biblias, sobre todo la hebrea y la cristiana. Y fíjense muy bien la importancia, no necesariamente en su Biblia, pero en la mayoría sí tendría que estar. Se encuentra este libro a continuación de Sofonías y antes de Zacarías. ¿Por qué? ¿Por qué eso? Porque cuando dan esta ubicación, tratan de presentar al profeta en unión o con la misma temática que los otros dos. O sea, como que cronológicamente están en la misma época, están con el mismo tema, pero enfocado en una forma diferente. Es un poquito parecido a los sinópticos. Cuando nosotros vemos los sinópticos, nosotros vamos a ver, si no ponemos atención, creemos que es lo mismo, pero no es lo mismo, es diferente porque se llama sinóptico porque tienen una misma perspectiva, pero un distinto enfoque. Así pasa con estos, con tanto Sofonías como Zacarías y Ageo, pues dice aquí, tienen una común circunstancia histórica en la época que predicaron. ¿Cómo sabemos esto? Ahí es también otra vez que ustedes tienen que ir dándose cuenta del hilo conductor y fijarse que Esdras y Nehemías, que son los que regresan del exilio pues regresan a Palestina, ¿verdad? Ellos van a intentar como investigar cómo está el templo, cómo están las condiciones cuando ellos regresan. Y Esdras y Nehemías
pues Esdras es el sacerdote y Nehemías como va a ser el no profeta, ¿verdad? Sino que son los dos encargados de temas del templo. Entonces, como el levita y el sacerdote, algo así. Entonces, ellos dos van a intentar la reconstrucción del templo. Eso ustedes lo van a encontrar en estos libros, el de Esdras y el de Nehemías. En otro lugar donde uno encuentra también tema de la historia es en Crónicas. Va a ir encontrando cómo va sucediendo todos estos acontecimientos. El hecho es que fíjense lo que les estaba diciendo anteriormente. La predicación se extiende del 29 de agosto del año 520 hasta el 18 de diciembre del mismo año. ¿Cuántos meses? 4. 4 meses, ¿verdad? 4. ¿Se dan cuenta? Todo esto son estos 2 capítulos y 38 versículos. Porque yo no sé ustedes, pues, si tenían la idea que un profeta nace profeta, pero ya tuvieron que haber comprendido que no, sino que en su vida es llamado para una misión. Y la misión no es una misión de toda la vida, sino es una misión concreta, objetiva. Y la tienen que realizar y la realizan, ¿verdad? Entonces, su predicación, dice, va dirigida a los representantes del pueblo, Zorobabel y Josué. ¿Y cuál es la temática? Bueno, la temática es que regresan del exilio y ya se pueden imaginar ustedes que todo está devastado, ¿verdad? Y que hay un conflicto también entre los que se quedaron y entre los que regresan, porque los que regresan van a como a exigir o reclamar algunas propiedades de sus ancestros, porque acuérdense que ellos estuvieron en el exilio 70 años. 70 años viene a ser ¿cuántas generaciones? Unas 2 o 3 generaciones. Pero pues ahí habían propiedades de los que ahora regresan, no de ellos precisamente, pero de sus abuelos, de sus familiares, ¿verdad? Entonces vienen a reclamar esas propiedades, luego todo está devastado, hay una gran pobreza y ellos se centran en la problemática de todo lo material. Y resulta que acuérdense que Esdras y Nehemías están intentando reconstruir el templo, pero ya han pasado varios años, 20 años, y resulta que no construyen el templo. Entonces, Ageo, ese va a ser su tema, contra Zorobabel y Josué. Ese va a ser. Y sabemos de estas fechas, porque en su libro él va haciendo esa información cronológica, ¿verdad? Indicando los días, el primer día del mes, calendario, pues obviamente es en calendario hebreo, ¿verdad? Acuérdense que ese calendario también era un calendario lunar. ¿Se dan cuenta, verdad? Que hay muchos cambios, porque nosotros tenemos un calendario solar, ¿verdad? O sea que la Tierra da vuelta al Sol, ¿verdad? Durante 366, el movimiento de traslación, ¿se recuerdan lo que estudiamos, verdad? Entonces, pero ellos no tenían ese calendario, sino el lunar. Para los que tienen mi edad un poco, pues se van a acordar que antes los calendarios traían al final de la hoja del calendario 4 cuadritos con la luna nueva, luna llena, cuarto creciente y cuarto menguante, porque era el calendario anterior, era un calendario regido por los cambios de la luna, ¿verdad? Pero luego se cambió el calendario al calendario lunar, al calendario solar, perdón, y es el que nosotros tenemos aquí. Pero cuando Ageo hace referencia a los días y a los meses, pues está haciendo referencia a su época y a su calendario hebreo. Pero nosotros hoy ya conocemos
la equivalencia, a qué meses correspondía. También otra cosa que quiero que noten es que en esta predicación, ¿por qué esos meses exactamente? Fíjense que en el Evangelio de Juan, ustedes van a encontrar cuando lo estudien o cuando decidan leerlo con atención, van a encontrar que justamente el ministerio de Jesús no se establece tanto en la Galilea, sino que en las fiestas importantes de Jerusalén. Entonces Jesús está mucho tiempo en Jerusalén, mientras que en los sinópticos Jesús está en la Galilea, está en Cafarnaúm, está en Nazaret, está en todos estos lugares de la parte norte, y cuando sube a Jerusalén, que es una sola subida, él va enseñando en el camino mientras va él a Jerusalén y va anunciando que va a Jerusalén a morir, ¿verdad? Eso no pasa en Juan. En Juan pasa algo muy parecido aquí a Ageo, que Ageo hace su predicación en las fiestas importantes de los judíos. Eso mismo hace Jesús en el Evangelio de Juan. En las fiestas judías es cuando hace Jesús sus ¿qué era yo? No sus predicaciones, sino sus signos, porque en el Evangelio de Juan no hay milagros, no hay exorcismos, no hay parábolas, no hay reino de Dios. Lo que hay son signos que manifiestan que Jesús es el Hijo de Dios. Y entonces, ¿cómo él va a hacer sus signos? Como cuando purifica el templo, sacando a los mercaderes, como cuando resucita a Lázaro. O sea, si ustedes se fijan, en las introducciones van a decir, es la fiesta de los tabernáculos, es la fiesta de las luces. Entonces van diciendo, y es la fiesta de Pascua. Entonces Jesús está en Jerusalén para las fiestas. Lo mismo pasa aquí. Lo mismo pasa, Ageo está para las fiestas. Eso se celebraba, dice, en ese tiempo cuando él habla del séptimo mes, se celebraba la fiesta de Sukkot, ¿verdad? O tabernáculos. Y se celebraba durante 8 días. Entonces es cuando Ageo, pues lo va a predicar. ¿Para qué? Porque en ese momento hay mucha gente y por lo mismo que están efervescentes porque están celebrando una fiesta religiosa, pues están más atentos al mensaje que se va a hablar. Entonces, por eso la precisión de las fechas quiere significar algo particular, ¿verdad? O sea que el profeta ha realizado estas intervenciones en días festivos, cuando la multitud se reunía en gran número para la ocasión y el profeta los encontraba bien dispuestos a escuchar las instrucciones religiosas. Bueno, eso es en cuanto al contexto histórico, ¿verdad? El motivo que impulsa a Ageo a intervenir, movido por Dios, es el retraso de la reconstrucción del templo. O sea, se han preocupado más en toda la problemática material y se han olvidado del templo. Algo parecido está en Isaías y también lo vamos a encontrar en Ezequiel. Pero vean cuál es el tema más importante. El tema no es tanto la construcción de un edificio, sino la presencia de Dios en medio de esa ciudad. Ese es el objetivo. Porque si ustedes no entienden ese objetivo, van a contradecir, se va a contradecir a Ezequiel o al mismo Isaías, ¿verdad? Porque ellos opinan otra cosa, que el templo no es tan importante, ¿verdad? Ya han pasado 20 años de que regresaron, que Ciro los dejó regresar y todavía no han hecho nada para reedificar el templo. En la tercera parte del libro de Isaías, o sea, en el tercer Isaías, sabemos que las dificultades económicas, sociales que se presentan
cuando regresan del exilio, cuando regresan a Judea, son muy fuertes. Y en Esdras y Nehemías se refieren a la situación que tiene grandes dificultades. Entonces, no se trata de ser que dijera yo, fundamentalista, necio, y darle importancia a algo que tal vez diría, bueno, eso se puede esperar, es más importante tener una casa, ¿verdad? Sino que lo importante es, por ejemplo, ya Ezequiel lo toma como como que hay que añadir, bueno, que aparte de toda esa problemática, los samaritanos, que también ellos, que estaban ya con muchas culturas, porque otra cosa que ustedes tienen que entender, haber estado 70 años fuera de su cultura, de sus costumbres, de su religión, haber estado 70 años, quiere decir que se impregnaron de otra cultura, de otros idiomas, de otras costumbres, incluso de otras religiones, de otras creencias. Entonces, cuando ellos regresan, pues regresan ya no puros, ¿verdad? Como se fueron, por decir así, aunque no es la misma generación que se fue, porque 70 años, pues seguramente muchos murieron y hay nuevas generaciones. Sin embargo, peor todavía, porque estas nuevas generaciones, ¿qué pasa? Ustedes lo pueden ver cuando gente se va a Estados Unidos y allá pues se fueron niños de 5, 6 años. Bueno, cuando regresan, pues ellos todo lo ven extraño aquí, ¿verdad? Porque ya se sienten, como diría la India María, más de allá que de aquí. Pero el hecho es de que eso es lo que pasa, es esa mezcla de culturas. Todo esto está puesto en las intervenciones. Entonces tenemos a Ageo, que tiene la primera intervención, y en esta primera intervención es la llama al pueblo para reconstruir el templo. Ese es el inicio de su ministerio. Atribuye el retraso de las obras de reconstrucción únicamente a la descomedida despreocupación del pueblo por intereses personales, olvidando el compromiso de reconstruir el santuario. Acusa a los contemporáneos de haber programado la reedificación de la ciudad antes que la del pueblo, ¿verdad? Y entonces, fíjense aquí, esto es interesante, porque él va a ver las circunstancias que están pasando, o sea, ¿qué es lo que está pasando? Pues a esto se une que hay una gran sequía, se une que hay una serie de problemas por la sequía, no hay alimentos porque no hay siembras, en fin, hay muchos problemas económicos. Disculpe, licenciada, creo que hay alguien que quiere entrar. No tengo a nadie esperando. ¿No? No. Alguien subió un mensaje que quería entrar. Ahorita solo habemos 10 participantes. Pero no tengo a nadie en espera. No Sí, hay. está Isaley y también Concepción. Pero no Sí. me aparecen aquí. Sí, necesita entrar, dice. Que vuelvan a salir y entrar porque no, a mí no me parece, que vuelvan. A mí no me aparecen aquí para darle entrada. No sé si uno de ustedes puede entrarlos, porque a mí no me aparece. Creo que sí, ya lo mandó Madre André. Ay, gracias, María André. ¿Verdad? Sí, a mí no me aparecen aquí. Bueno, entonces, fíjese que él interpreta la situación de sequía, la situación de la pobreza en la agricultura, dice, de que por el hecho de que no se ha hecho un templo, Dios ha negado hasta el rocío y la tierra ha negado el fruto, ¿verdad? Hay una sequía sobre toda la tierra, no hay mosto, no hay aceite, no hay nada de lo que producen las bestias están muriendo. Ahorita sí me aparece algunos, me parece Connie, pero hasta ahorita.
Sí, ahorita ella me está pidiendo que le dé ingreso. También Isaley. Pero Sí, entra. ya les di entrar. Ya. Ok. Bueno, esa es la primera intervención. Pero yo quiero que ustedes se fijen en esto de que el profeta va a entender desde su circunstancia que está viviendo que por no haber hecho el templo, pero no quiero que se fijen solamente en el templo, sino qué significaba el templo, la presencia de Dios en medio del pueblo. ¿Me captan lo que les estoy diciendo? No es la materialidad del templo. No es, por ejemplo, en las apariciones de María que dice, háganme una casa aquí, todas, ¿verdad? Han pedido una casa. Ok, pero eso no es simplemente la construcción de una casa, es la presencia de ella, en este caso de Yahvé, en medio, en el centro del pueblo. ¿Sí me comprenden lo que les estoy diciendo? Sí, gracias, Sí, licenciada. licenciada. Va. Luego, en la segunda intervención es menos de un mes después. El profeta hace una nueva intervención. Por el tono de sus palabras se puede deducir que habían surgido críticas por parte de los ancianos debido a la modestia del proyecto. Resulta que Salomón había hecho un templo que era un poquito más majestuoso. Y ahora, pero es que también vean las circunstancias. Las circunstancias son muy pobres. Entonces, el templo hoy, pues, va a ser sencillo. Y entonces la segunda intervención se trata de eso, ¿verdad? Entonces, se trataba de la dificultad. No es un problema psicológico o de fundamentalismo, sino que más que todo, por eso está aquí, Zacarías va a tocar el mismo tema, que Ageo asegura que, de nuevo, en esta ocasión, la protección de Dios y traslada la atención a lo que realmente va a determinar la grandeza del templo. ¿Qué es lo que va a ser grande a ese templo? No que haya oro o que en el templo de Salomón lo había, sino más que todo que Yahvé va a estar ahí. Porque si ustedes se recuerdan, en Ezequiel, la gloria de Yahvé salió del templo. Antes del exilio, la gloria de Yahvé se fue. Cuando ellos llegaron a destruir el templo, ya no estaba Yahvé. Yahvé abandonó el templo. Vean ustedes qué importante el hilo conductor cuando Jesús de bebé es llevado al templo. O sea, la gloria vuelve a entrar al templo. Cuando Jesús purifica el templo y cuando Jesús le da otro sentido al templo, este templo va a ser destruido, ¿verdad? Y en 3 días yo lo voy a reconstruir. Entonces, se da cuenta que él hablaba del templo de su cuerpo, o sea, de su persona. Entonces, ahí hay un cambio no de tema, porque estamos hablando del templo, pero sí de comprensión. ¿Cómo se va desarrollando, cómo se va llevando un proceso hasta llegar, cuál es el verdadero templo? ¿Se recuerdan ustedes? La samaritana le va a preguntar a Jesús, ¿en dónde hay que dar culto a Dios? ¿En Jerusalén? Que ya estaba el templo nuevamente reconstruido. Este que están reconstruyendo aquí, luego Herodes lo va a poner magnánimo. El templo que va a ver Jesús no va a ser este, o sea, va a ser este, pero mejorado, reconstruido y totalmente majestuoso. Este va a durar un tiempo, ¿verdad? Hasta Herodes el Grande, que lo va a magnificar. Bueno, esa es la... Entonces, no es tanto la casa, sino es la presencia de Dios en ese lugar. Y la tercera intervención es la oblación digna. Entre tantas dificultades, los trabajos se atrasaban. Ageo señala la indignidad de los constructores. El profeta presenta su requisitoria con una pregunta dirigida a los sacerdotes sobre la pureza ritual. Entonces ahora resulta que el tema va dirigido hacia los que trabajan en el templo.
la impureza se propaga por todos lados y se contagia, llega a contaminar incluso las cosas santas. Ageo deja entender que basta la indignidad de unos pocos para contaminar la santidad del templo y retardar su construcción. Fíjense, cuando ustedes leen esto, si le ponen atención, pues que no estamos tan diferentes, no estamos tan diferentes, porque Jesús ha dado un mensaje que se supone que es para dirigir y orientar nuestra vida, y se supone que hay pastores, o sea, sacerdotes, obispos, religiosos, y esto, su trabajo es dirigir, orientar al pueblo, ¿verdad? Entonces, igual que el tiempo de Jesús, igual que aquí, porque ustedes van a oír la demanda de Jesús cuando dice, hagan lo que ellos dicen, mas no lo que ellos hacen. Bueno, estamos hablando de algo parecido, la contaminación, ¿verdad? Entonces, hay que saber discernir. Ayer con la lectura del Evangelio, el Papa Francisco inauguró el sínodo, ¿verdad? Y con esa homilía. Y decía, pues él decía, tal vez no es tan joven, pero este señor joven o no tan adulto, Jesús tiene varios momentos importantes en los que uno se tiene que fijar. El encuentro de este joven con Jesús, la capacidad de Jesús de escucharle y luego de ayudarle a discernir. Son 3 pasos. Pues algo así pasa aquí con Ageo. Pues está dando 3 pasos. Regresaron a Israel. Bueno, ahora tienen que escuchar en las festividades en que están fallando y luego tienen que discernir si es solo tener un templo o vivir de acuerdo a lo que la presencia de Dios significa. Entonces, aquí, eso son la primera parte de las intervenciones que da Ageo. El libro es, ya vieron, pequeño y hay oráculos muy sencillos. El mensaje es apasionado y claro. Está escrito, redactado en prosa y presenta estilos sobrios y escuetos, ¿verdad? No tiene la poesía que tienen los profetas mayores como Isaías o Ezequiel, ¿verdad? Pero tiene afinidades en relación al templo, ¿verdad? Porque presentan una teocracia. Acuérdense, nosotros somos democracia, pero en aquel tiempo, y todavía en el tiempo de Jesús, es teocracia, porque Dios, Teo, es el que está tanto en la estructura social, política, religiosa, económica, todo es Teo, no es demo, no es el pueblo, ¿verdad? Entonces, al final presenta Ageo un tema escatológico, ¿verdad? El oráculo mesiánico. Pues es lo que vamos a encontrar en este mensaje mesiánico, y la belleza de Jesús, que va a iniciar toda una nueva ritualidad, ¿verdad? En la página 331, necesito que vean en el párrafo que está aquí al final de esa hoja, donde dice, en este contexto de ideas nos encontramos con una perspectiva diferente, aunque complementaria. Pongan atención, porque a veces el enfoque de Jeremías, el enfoque de Isaías y de Ezequiel en relación al templo puede ser diferente o diversa, pero es complementaria. No podemos entender que uno contradice al otro, sino que uno complementa al otro. En la reflexión de Jeremías,
que había proclamado la inutilidad del templo, o sea, el templo es inútil a causa de que era considerado como un fetiche o una especie de amuleto. Vean, hoy puede ser una cosa así parecida, el mes del Rosario, ir a Santo Domingo, o sea, ¿cómo lo considera la gente? Como un amuleto, como un fetiche, como algo que va a dar, pues, ¿qué? Como una le va a dar como, le va a permitir que las cosas le salgan bien, como que tenga buena suerte. Entonces Jeremías va a tener ese enfoque de que el templo la gente la utilizaba como eso, ¿verdad? Como amuleto. No para que se cumpliera la voluntad de Dios. Sin embargo, aquí Ageo tiene un poco diversa a la de Ezequiel. Dios es considerado un templo, Dios mismo es el templo o santuario de los exiliados. Y Ageo se encuentra mucho más cerca de la perspectiva de Ezequiel, no tanto de la de Jeremías, cuando éste contempla el templo reconstruido en el centro mismo de toda la vida de la nación, irradiando luz y abundancia de bienes. Pero no es el templo, es quien lo habita, ¿verdad? Es quien lo habita. ¿Y quién lo habita? Pues Dios. Para comprender la diversidad de estos puntos de vista sobre el mismo tema, es necesario recapacitar sobre la vinculación de los mensajes proféticos de las circunstancias históricas. Y vean entonces el mensaje teológico que hay en el Nuevo Testamento.